especie de éxodo más. Estamos un poco entre preocupadas y asustadas las profes, porque no sé si suele pasar en otras materias también. Nadie lo declara a viva voz, pero por debajo los comentarios son como que se hace arduo, sobre todo en el segundo cuatrimestre. No sé si será el cansancio. ¿Ustedes qué opinan mientras esperamos a sus compañeros? Sáquense el micrófono y alguien hable. Habilitan el micrófono. Bueno, los tiempos parecen no rendir igual, ¿no? Como que uno le lleva más tiempo las mismas cosas. Y por ahí uno está todo el tiempo en la casa, con la computadora, y es un poco tedioso quizás, ¿no? Como que a veces salir, ir a algún lugar, uno se energiza diferente, y bueno, es como que agarra otro entusiasmo. Pero bueno, esto es uno está como con lo mismo, pero quizás un poco eso es lo que hace más lento el trabajo, pero no sé, otra cosa. Y no Y las pensábamos noticias, que iban a ser 2 cuatrimestres con esta modalidad. Sí, Quizás uno, dijimos, bueno, nos adaptamos, yo al menos tenía más energía en el primer cuatrimestre. Y ahora, bueno. Además, el hecho de no salir, porque todos estamos restringiendo la salida, a mí se me transforma, el tiempo es como si fuera un continuo, que uno no sabe bien cómo diferenciarlo. Qué sé yo, antes tenía días más activos, otro que uno lo vinculaba con los lugares a donde iba, o las materias que cursaba, y ahora es todo como una cosa, bueno, me pasaron 20.000 cosas en estos últimos meses, más, pero creo que debe ser también eso, ¿no? No sé si, no quiero adelantarme demasiado, pero les digo muy rápidamente, habrán notado que en el primer tramo, el primer trayecto de la teoría, han visto casi prácticamente lo de los prácticos y alguna orientación más, poquito. Y el parcial, en parte, se transformó en una especie de control de lectura. No fue no pensado. Fue justamente para no abrumarlos de golpe. Es decir, tenemos lecturas difíciles, con un español muy distante del que hablamos actualmente, sumado a, en la unidad 2, que hubo que también darle más lecturas porque había que reponer cuestiones mucho más arduas que las que se veían en la primera. Entonces, hubo como una entrada bastante lenta. Si le hubiéramos dado todo lo que le teníamos que dar, yo creo que quedaba la mitad de lo que tenemos ahora. Pero es muy difícil ir graduando. Es decir, la virtualidad de repente abruma. Sí, y el hecho de la prolongación también, seguramente eso influye. ¿Ustedes están cursando muchas materias a la vez? Hola, profes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí, te escuchamos. Yo por mi parte estoy cursando 2 materias, tipo latinoamericanas e inglés. Ajá. Yo creo que el problema está principalmente en que, o sea, si somos honestos, una gran cantidad de los alumnos es como que o sea, cuesta mucho ponerse a hacer cosas, porque es la verdad, cuesta. Es la verdad. Y resulta muy difícil, sobre todo también o sea, si nos centramos, ponerle en latinoamericanas, poesía como Sor Juana, donde yo creo que el principio, o sea, donde más se aprende es, digamos, debatiendo entre nosotros sobre qué quiere decir o de qué manera lo dice. Como no tenemos eso, hace que esto sea como más difícil, claro, por así decirlo. Sí, claro. ¿Los ayudó el hecho de tener esas clases de consulta con la gente de los prácticos? Yo particularmente no fui a esa clase de consulta. Sí, yo fui y en mi caso me ayudó bastante, pero no éramos muchos tampoco, y nos centramos en un par de poemas y todo bastante limitado. Aparte, las clases no son de las mismas horas que lo eran cuando estábamos cursando presencialmente. No tenemos 3 horas de clase, sino que son
en Sí. 40 minutos intenta hacer todo más resumido, pero, Claro. pero en el caso me sirvió bastante. A mí también me sirvió, pese a que yo no pude ir, no pude asistir porque tenía griego justo, el horario de griego, pero me sirvió mucho todo lo que se planteó, es más, después lo desgrabé Me voy. todo, y lo tuyo de María Eugenia del bautismo y todas las situaciones me vino bárbaro, no porque yo tenía un retrato, era otra cosa, pero cómo enfocarlo, cómo ordenarlo, o sea, me sirvió muchísimo, realmente. Muy claras todas las chicas. Todo el material está muy claro, Claro. realmente. También el de Fernández, todo el tema de los recursos, de las distintas estrofas, digamos, si es soneto, si es silva, o toda esa descripción. Todo eso está muy bueno. Pero es cierto, me parece que es lo que dice un poco Bernardo, como que falta el debate o el hecho de compartir el entusiasmo, que lea uno, que lea otro, y que uno se vaya como entusiasmando más con el texto, porque es un texto arduo. Pero bueno, me gustó, en definitiva me gustó. Se me ocurre, no sé, eso lo vamos a ver, ahora las chicas me matan después de que diga esto, pero se me ocurre que lo que podríamos hacer, y lo he escuchado no solamente en nuestra carrera, sino en otras carreras, no estoy atenta a lo que escucho, que hay cátedras que una vez que termina la cursada, habilitan, bueno, hacen una especie de videoconferencia, no sé cómo se llama, chat virtual, para poder ponerse de acuerdo o, digamos, charlar muy bien en qué va a consistir la preparación del final, y podríamos hacer eventualmente una o dos reuniones, que no necesariamente tenemos que estar todas, de consulta, por si ustedes tienen ganas de, qué sé yo, pónganse que seguimos medio encerrados en enero o febrero, y ustedes tienen ganas de ir preparando algo, o de ir completando, cerrando. El material va a quedar colgado, así que ustedes, estos audios a los que no fuiste, por ejemplo, Bernardo, podés escucharlos porque está colgado. Yo en eso insisto, bajen el material y bajen los audios, es decir, no se confíen que está todo ahí, porque está todo ahí, pero en algún momento lo van a sacar y ustedes van a decir, ¿dónde tengo? Es decir, como que no solamente no tuvieron la presencialidad, el debate, todo eso, sino que tampoco van a tener todo lo que se está colgando ahora, ¿no? Entonces, o tomen apuntes, como dijo creo una compañera de ustedes, tomen apuntes de los audios como si estuvieran asistiendo a una clase, porque eso también queda un registro en hojas, en cuadernos, o lo toman y lo ponen en un documento digital, no importa. Pero se me ocurre que podríamos hacer, es decir, yo no tendría inconveniente en hacer cada 15 días una hora de consulta, y que eso, bueno, queda grabado, la consulta, y lo vamos colgando en el aula virtual si no nos la bajan, o en un blog que tenemos, que también lo podemos utilizar para eso. Como para extender un poquito, y sí, porque también eso lo pensé, abrumarlos con mucho chat. Cuando ustedes estaban recién empezando a leer, y vieron que las primeras lecturas también tuvieron su dificultad, si bien el grado de dificultad mayor es lejos barroco, es la unidad en donde se produce la estampida, pero bueno, más ahora con el tema de lo virtual. Pero me parece que de ahora en más los chats van a ser más productivos porque ustedes tienen también más lecturas. Entonces uno puede hacer interconexiones y la pregunta o la consulta suele ser más rica. Entonces la devolución puede ser también ser más densa y sacarle más provecho. Eso podría ser una opción. No digo todas las semanas porque ya es medio como demasiado intenso, pero incluso pueden adelantarnos algunas cuestiones por mail y las vamos juntando y armamos una reunión como para ir completando o llenando. Por ejemplo, yo lo que tenía pensado es acercarles, no sé si Cristina vos ya lo hiciste, todas las lecturas que no fueron comentadas en las clases, bueno, en el caso de la unidad del trayecto 1, seguro que va a haber 3 clases y el comentario
todas las lecturas que entren dentro de lo que se llama lecturas básicas, que serían las lecturas obligatorias, que ustedes tienen que tener leídas para presentarse en el final, les vamos a hacer un punteo y ciertas recomendaciones de algunos conceptos en los que queremos que ustedes se focalicen, porque creo que ya en la otra videollamada lo charlamos. Hay mucho material con discusiones que a ustedes no les van a interesar porque están más relacionadas con otras cuestiones o con contenidos de la literatura latinoamericana contemporánea. Por ejemplo, por poner algo sencillo, la introducción de Ana Pizarro, al final hace referencia a un periodo que abarca todo el siglo XX, que en realidad no es algo que nosotros trabajemos en esta materia, sino que es tema de, bueno, vanguardia, regionalismo, etcétera. Todos esos temas pertenecen a la 2, a Latinoamericanas 2. Entonces, en la referencia que le hagamos, le vamos a decir, concéntrense en tales apartados para que ustedes no lean de más o no hagan el esfuerzo de pensar o fijar cuestiones que están fuera de nuestro espectro, que ya es de por sí variado, complejo, de eso somos totalmente conscientes. Pero no sé si les parece, eso podría ser, ahora me van a matar mis colegas, pero bueno, creo que ya el verano lo tenemos complicado igual. Pero me parece que si no van a poder resolver los prácticos y el próximo parcial, que es lo que ya casi se les avecina. No sé, hago una sugerencia. ¿Ahí me escuchan bien? Más o menos. ¿Más o menos? Un poquito bajo. ¿Un poco mejor? Sí, profe, se escucha bien, pero se escucha bien. No, capaz que yo lo tengo. Sí. Ah, bueno. Yo hago una sugerencia que es la siguiente. Independientemente, nosotros, ese problema que señalan de los prácticos y de la cantidad de horas de práctico, indudablemente lo hemos visto, pero tenemos el problema de que no podemos pedirles que se conecten 4 horas porque caen todos desmayados, empezando por nosotros, porque la tolerancia no es lo mismo en persona que en las pantallas, ¿no? Salvo casos muy especiales, la gente no, está como medido eso, en conferencias y todo, lo que es online, más de 1 hora, la gente ya se dispersa, no, es diferente. Independientemente de que ustedes vayan resolviendo los ejercicios, piensen que hay foros que quedaron abiertos, a lo mejor también puede pasar con lo que decía Claudia, creo que era, que estamos como más lentos, que creo que nos pasa a todos en el segundo cuatrimestre, y entonces también puede ser que no todo el mundo esté llevando las clases al día impecable, digamos, ¿no? Que por ahí, como el material está asincrónico, por ahí se juntan ciertas lecturas o ciertas cuestiones y uno después vuelve sobre ellas cuando tiene que hacer un práctico, tiene que hacer un parcial. Eso pasa en la presencialidad, cuanto más en esta modalidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho, por ejemplo, de que hayamos pasado el práctico de barroco, no significa que no podamos volver y hacer ejercicios complementarios, no obligatorios, pero por ejemplo, y para aliviar un poco a las chicas que están siguiendo los prácticos, yo no tengo ningún problema en abrir un ejercicio en el foro y que lo vayamos resolviendo juntos. ¿Se dan cuenta? Como una complementariedad. Olvídense de la presión administrativa de aprobar el práctico. Eso es otro camino, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que interesa? Ustedes tienen que entregar el práctico, no digo que no, lo tienen que aprobar y eso va hacia cuestiones quizá más, digamos, no se piden en los prácticos justamente los poemas más difíciles, ¿no es cierto? No vamos a hacer eso, esa maldad. Pero podríamos hacer el desafío de resolver todos juntos un poema bien difícil en el foro del teórico de Sor Juana,
a ver si con el tiempo que cada uno pueda. ¿Se dan cuenta? Yo lo puedo tirar y puedo ir orientándolos y discutiendo entre todos para ver cómo funciona eso, al margen de cualquier evaluación, eso quiero decir. De manera que en la ardua tarea de desentrañar eso, también sea otra forma de práctica, no evaluativa, pero para incrementar un diálogo sobre formas de acercamiento a los poemas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que no porque estemos en otra unidad, no podemos aprovechar, en este caso, la asincronía para reforzar las prácticas de algo que puede ser útil para el aprendizaje. ¿Les parece que hagamos eso? Porque independiente, si ponemos reuniones, pasa lo que está pasando ahora, la mitad no se conecta, o más de la mitad no puede, entonces se pierde en eso. En cambio, a veces el foro, no digo que no las hagamos las reuniones, digo que para garantizar la accesibilidad de todos, además de las reuniones, por ejemplo, yo puedo tirar un ejercicio en el foro de teórico de Sor Juana, que ahora que ya todos pasaron el parcial y entregaron, la mayoría entregó 2 trabajos prácticos, por ahí tienen un tiempito para volver a eso y profundizar alguna cuestión. ¿Les parece? Elijo un poema. Además queda el registro en el foro. Lo pueden leer en cualquier momento. Es difícil que no hayan visto en los prácticos, por ejemplo. Y entre todos vamos a ver cómo podemos ir desentrañando eso. Aunque nos lleve 4 semanas, no importa. Queda como esa línea de debate abierto. ¿Sí? ¿Les parece? Yo lo que propondría, porque ahora ellos tienen el tercer práctico y el parcial, que les adelanto que va a ser oral. Así que van a tener que ensayar, hacer un video, grabar un video. Veremos, todavía no formulamos la consigna bien, tenemos que ajustar y darles alguna alternativa, porque no es fácil, por más, no lo vamos a calificar estéticamente, porque bueno, hay innumerables experiencias de gente que ha grabado videos y le dio muchísimo trabajo, así sean 5 minutos, pero va a ser poquitito. Pero una cosa es prepararle, otra cosa es la grabación en sí. Y que además el envío, que lo tienen que subir a un drive, bueno, todo eso, ya los vamos a ofrecer asistencia. Pero ya esas 2 cosas, el llevar adelante las lecturas, más la preparación del segundo parcial, más el otro práctico, creo que los va a tener bastante ocupados. Yo lo extendería al plazo, es decir, que Cristina, cuando considere oportuno, ponga ese desafío, llamémoslo así, y que eso se prolongue unos meses más. Totalmente, lo que haga falta, por eso digo que no es evaluativo, queda abierto. Claro. Pero que tenga la posibilidad de tener un seguimiento. Y yo no descartaría las videollamadas porque hay gente que necesita como la repregunta. Seguro. Y en el foro se hace como muy denso. Si uno repregunta y repregunta, es una especie de hilos, no sé, a los hilos también me agobian por momentos. Es decir, por un lado está bueno porque uno tiene todo concentrado en un... Pero de repente tener una cosa dispersa y tener que leer todo. Entonces, la videollamada por ahí agiliza un poquito. Pero lo que sería bueno es que para las videollamadas tengamos una minuta de temas que se van a trabajar, que también se podría incluir cuando mandamos el enlace, decimos, se va a trabajar esto. ¿No te interesa eso? Bueno, no te conectás. Que también eso podría ser un recurso como para que ustedes administren. Total, va a quedar grabado. Y cuando lo grabamos, poner un punteo también del temario para que no quede un audio que, bueno, si no lo escucho, no sé de qué se trata. En ese tipo de cosas creo que podemos... ahora ya mismo me voy a anotar esto porque me lo olvido. ¿Les parece? También sirve para escuchar otras voces.
Sí, claro. para establecer un contacto, al menos conocer a los docentes. Y Voz, gestos. es súper importante. También queda No, pendiente era un PDF muchísimo material. que ver un video, claro. No escuché lo último. Ah, perdón, que no es lo mismo leer un PDF de una clase que aparte del PDF tener una videollamada con el docente o al menos que el docente se grabe a sí mismo y suba un video, eso ayuda muchísimo. Por lo del tema de Sor Juana ayudaron mucho los videos y con lo de Caviedes también, que fue un video largo pero que sirvió para dar un contexto. Bien. Porque, por ejemplo, el cuatrimestre anterior yo cursé Literatura y Cultura Españolas del Siglo de Oro, Españolas 1, y en ningún momento hicimos una clase por videollamada. Y también en la primera parte tuvimos que analizar sonetos, y ahora se hizo quizás más sencillo, porque tuvimos esa clase y más o menos analizamos el tema de los recursos, de los tiempos verbales, el tema del destinatario, del emisor, y eso hizo todo más fácil, los videollamadas hacen las cosas más fáciles. Bien. Sí, yo los videos se los parcelo en una duración de 20, 30 minutos para que los tengan a veces más desglosados y también por este tema de la atención, ¿no? Soy consciente de, bueno, uno está bien, lo puede cortar el video, frenar y seguir, pero trataba de parcelarlo para que si necesitaban consultar algo supieran a qué video volver. No sé si sirve de algo eso o no. Ahora de Andrés Bello, como también es poesía, también les voy a subir videos, digamos que el power, pero explicado, digamos, ¿no? Que es la forma de que todo el mundo tenga accesibilidad a la clase, digamos, por la asincronía, lo cual no quita, podemos hacer con Bello e incluso más, porque de Bello no hay práctico. No es, yo estoy confundida, Monse, no hay práctico escrito de Bello. No hay práctico. El próximo es de Darío. Claro, hay uno de Darío y uno de Silva. Entonces, con más razón, tendríamos que hacer un desafío Bello en el teórico. Más allá de que lo que hagan en los prácticos y de lo que se reúnan, después otro poema busco, no la agricultura y eso que están viendo con vos. Después nos ponemos de acuerdo, pero eso los ven en los prácticos, pero voy a buscar otro poema de Bello para ver bien rasgos del neoclasicismo y hacemos un desafío Bello en el foro. ¿Les parece? Como para dar otra herramienta, el que no lo necesita o considera que, bueno, no lo usa. Porque todo eso no es exigible, es para tratar de ayudar desde esta modalidad rara en la que estamos, ¿no? Y obviamente para nosotros, imaginan, es mucho más fácil ir y dar la clase, que además tenemos muchos años de dar las clases presenciales, entonces está todo súper preparado y adaptar toda esta modalidad también tiene su dificultad para nosotros. Pero bueno, vamos a hacer un desafío Sor Juana y un desafío neoclásico. Así practicamos paralelamente para reforzar. Más allá, y hacemos las reuniones que dice Mónica. Yo pensando en la parte de poesía que me toca reforzar eso. Bien, ¿alguna otra inquietud de lo que vieron hasta ahora, antes de entrar en el trayecto 3? Los parciales en general bien, Cristina ya me pasó todo, así que la última consigna la corrigió ella, pegué el puntaje que me indicó ella y la explicación. Lo mío lo puse con el sistema de comentario, que no sé si les aparecerán los globitos o directamente les aparece el comentario a la derecha. Ténganme un poquito de paciencia, pero no quiero ir mandándole a los que corregí porque los demás van a esperar, así que prefiero que esperen un par de días, total, tienen un montón de lecturas que hacer, y cuando lo leen, más o menos todos lo reciben al mismo tiempo. Las notas variaron, tratamos de no ser excesivamente generosas, no por malas
o por exigente, sino por no subestimarlos a ustedes y por darles una buena devolución, porque yo estoy convencida de que uno aprende muchísimo con la corrección. Hay gente que le fastidia, que es susceptible a que le pongan algún comentario, pero créanme que lo hicimos con la mejor buena voluntad, porque estamos convencidos de que es así, que uno marca cosas y después de eso te sirve no solamente para esta materia, sino para otras. Por más que hemos sido bastante amplios en todo lo que tenga que ver con referencias, formalidades, pero ya que fue algo domiciliario, preparado con 15 días de anticipación, con todo el material a la vista, etcétera, etcétera, por lo menos que no se sientan tan subestimados, me parece a mí. Yo creo que trato de que no subestimar al alumno para que el alumno no sienta como que, bueno, estamos regalando, pese a que reconocemos el enorme esfuerzo que hacen ustedes, pero que también hacemos nosotros. Estamos parejos porque si a ustedes les cuesta, a nosotros ni les digo, porque no fuimos entrenados ustedes no fueron entrenados para, digamos, esta modalidad sincrónica y asincrónica, pero nosotros tampoco depende de la capacidad del tiempo que tiene cada uno, la afinidad que tiene con todo esto, ¿no? Pero estamos improvisando. Entonces, me parece que esa aclaración se las tenía que hacer, no es que estemos haciendo otra cosa, sino que hay un deseo de devolverles con mucha se corrigió hasta la puntuación, tecnicismos, uso de bibliografía, bueno, cantidad de cosas. Pero siempre pensando en que estamos corrigiendo control de lectura, porque sabemos que no hubo tiempo suficiente ni interacción como para poder evaluar otras cosas. Por eso reforzamos la cuestión de los prácticos, y ahora van a notar que en el segundo práctico también, y en los prácticos sucesivos, se va a poner más hincapié en la cuestión del trabajo del discurso, que es lo que más cuesta, sobre todo en textos tan distantes y tan complejos. Bien, no sé si Cristina querés empezar a hablar de Bello, yo me meto con mi caso después. No, bueno, nosotros en esta unidad tenemos dos autores, que son Vizcardo y Bello. Hoy estamos colgando materiales de Bello, y los prácticos quedaron dedicados a Bello, que es como la Sor Juana del neoclasicismo, digamos, el poeta neoclásico más importante, digamos, el ineludible, ¿no? Vieron que la materia son 400 años de literatura, tenemos que hacer una super selección, por lo menos que vean los principalísimos autores, y no podemos obviar a Bello. Entonces, en la clase, yo les voy, la estoy armando, digamos, estoy colgando, tienen, como siempre les pongo como un esquema del contenido de la clase, luego voy a subir videos parecidos a los de Sor Juana, pero sobre el neoclasicismo. Bueno, hay un video muy, muy útil para las silbas que hizo Montserrat en el práctico, así que véanlo, porque eso los va a ubicar en los dos textos principales que estamos trabajando de Bello, las llamadas silbas americanas. Y luego hay lecturas, las ponemos en la clase del teórico, pero en realidad son de todo el trayecto, ¿no? Lecturas, algunas no requieren mayor ayuda porque son biográficas, son datos sobre Bello, entonces se arreglan. Cuando vemos que tienen alguna dificultad, como pasaba con las de Barroco, que por ahí, que son las que entraron en el parcial, ¿vieron? Tomamos las lecturas que... Y vieron, en la de Barroco, creo que vieron que esos textos que pedimos en el parcial tenían unas guías que habíamos armado que decían para leer a Moraña, para leer a fulano, ¿no es cierto? Esas guías como para ayudar, porque algunos algunos textos son más difíciles que otros, y por supuesto algunos alumnos tienen más entrenamiento que otros, porque hay alumnos que cursaron materias de dificultad teórica y otras no, entonces siempre hay alguien que necesita una mano. Entonces, bueno, cada uno usa lo que necesita. Bueno, con el mismo criterio, los 2 o 3 textos teóricos que puedan ser más
arduos van a tener su guía para leer a el autor en cuestión. No sé, las de Barroco ayudaron un poco. A juzgar por el parcial yo pensaría que sí, pero por ahí resolvieron el parcial sin leer las guías, también puede ocurrir. Dicen, no servían para nada. Ustedes avisen si les sigue siendo útil que hagamos esas guías o no. Sí, por mí que las sigan haciendo. Realmente siempre que haya ayuda, bienvenida sea, me parece. Bueno, Ponele. sobre todo los Sí, perdón. A mí me sirvió mucho sobre todo el de aliografía o autobiografía. De la geografía, claro. Claro, que era un texto que nunca había escuchado el término aliografía, por ejemplo. Agiografía. Agiografía, perdón. Claro. Era un término que yo no había escuchado nunca. Y realmente esa guía de lectura realmente a mí me vino realmente muy bien. Por eso digo, yo creo que si es posible que sigan haciendo esas guías, mejor. Bueno, sí. Siempre van a venir bien. Ese un poco más de texto ayuda, en particular sí, es bien. importantísimo. Es un texto claro. de lectura, de crítica cultural que abre un montón de expresiones que están en los Sor Juana y que uno, si pasa por ellas sin borrones, cantidad de expresiones que si no tenés alguien que te dé la llave como para poder entrar en la riqueza semántica que hay, te lo perdés. Sí, es maravilloso. Es un ejemplo que a mí me parecía por ahí para leer otro texto, vamos a suponer, un texto, la introducción que hace, no sé, Méndez Plancarte, por ahí eso no, son textos más sencillos. Ahora en el caso de Bello, un artículo que subimos hoy que hizo González Boillo, que es la biografía, eso no necesitan mucha ayuda, uno supone, realmente, porque es leer y sacar datos. Pero, por ejemplo, ese de la geografía, el de Margot Glantz, claro, porque ustedes no tienen por qué saber los géneros de la escritura religiosa para entender cuál es el juego que estaba haciendo Sor Juana cuando escribió la respuesta. Entonces, bueno, quiero que entiendan que no hacemos esas guías subestimando, porque por ahí alguien se ofende y dice, piensan que no entendemos lo que leemos. No, al contrario. Es para completar enciclopedia, o la de Lezama Lima que les puse imágenes. Bueno, porque es un ensayo que empieza a hablar de la arquitectura, del alejadiño, del indio condor y qué sé yo, y uno no tiene por qué saber de arte barroco. Y si no tiene las imágenes, aún en la clase presencial, iba con las imágenes para proyectar. Entonces, bueno, acá que hice, las metí en el texto. Porque si no, ¿cómo no entienden qué es lo que él está viendo? Es complicado el tema del barroco y del barroco latinoamericano, ¿no? Y no se soluciona viendo imágenes de las Meninas y de Velázquez porque no tiene mucho que ver. Justamente eso, la mano indígena ahí le mete un cambio que no está en el barroco español. Entonces, bueno, seguimos con las guías. Yo iba a subir algunas guías de Bello también, de algunos textos que son más complejos, porque entra otro léxico, otra cuestión, y realmente se pone intenso el asunto, ¿no? Así que bueno, agregamos los desafíos en los foros, seguimos con las guías, y aunque les lleve tiempo volver a las clases, supónganse que puede ocurrir porque como alumnos nos pasó a todos, y más en este contexto, puede ocurrir que hayan resuelto el parcial sin haber completado la visita a las clases de Sor Juana. Porque podían hacerlo tranquilamente, digamos, porque no se evaluaba todo, tocaba un tema a cada uno. Entonces ahora, si tienen un poquito más de tiempo, vuelvan a ver los audios que no vieron, vuelvan a ver los apuntes que no les tocaron. Así lo van revisando todo y van llegando más sólidos al final de la cursada. Porque también la asincronía permite eso. Digamos, no podía resolver, supongamos que a alguien le tocó lo de la geografía en el parcial.
por ahí no le prestó mucha atención a Lezama Lima o Ángel Rama. Y es lógico, porque si a uno le preguntan qué va a hacer en esos 15 días del parcial, leerse Glantz de arriba abajo. Eso lo hicimos todos como alumnos. Entonces, bueno, lo mismo, el que le tocó la pregunta de Ángel Rama, bueno, ahora si tiene un poco más de tiempo, vuelva a Glantz o a Ludmer o a lo que haya sido y sigan usando esos foros, no importa que haya pasado la clase. Si les aparece ahora una pregunta de Ludmer o una pregunta, lo que sea, busquen el foro de esa clase y pongan la pregunta ahí, no importa que ya hayamos avanzado de tema. Porque si ustedes preguntan por el foro, a mí me llega la consulta, no importa, eso sigue activo. No les dé vergüenza porque la clase ya pasó. Porque la clase ya pasó, pero no importa. Resolvieron el parcial, resolvieron el práctico, bueno, si ahora tienen tiempo de volver sobre la clase, hagan su consulta ahora, no hay problema. Lo voy a repetir eso en los foros, de todos modos, pero no les dé vergüenza, porque para eso quedó abierto el foro. Si no, hubiera sido con fecha de cierre. No es como estamos trabajando. Por otra parte, tengan en cuenta que a medida que vamos avanzando, ustedes no solamente van a poder sumar nuevos textos y nuevos conceptos, contenidos, sino que van a poder establecer vínculos con lo anterior. Entonces, es muy interesante que ustedes, o muy importante, que ustedes hagan una buena pasada por barroco, porque en el modernismo es fundamental. Exactamente. Que puedan, porque el modernismo retoma algunas cuestiones de la retórica barroca, es decir, si bien no son dogmáticos, son antipoética, antirreglas, hay una serie de procedimientos que los van arrastrando del siglo de oro español y del barroco americano. Entonces, si se saltean el barroco porque pasaron el parcial y, bueno, zafaron en el práctico, van a tener dificultades para poder entender el modernismo. Así que el barroco, en algún momento, es un toro que van a tener que tomar por las astas. Así que aprovechen esta propuesta de Cristina no evaluativa. Claro, porque además, aún en la presencialidad, barroco es la unidad más difícil, ¿eh? Aún en la presencialidad, siempre es el práctico que más cuesta, siempre es más difícil, porque es difícil el objeto, digamos, el objeto de estudio es difícil. Si uno le suma esta cuestión de la no presencialidad y la temporalidad, bueno, tenemos que encontrar estrategias para que puedan seguir profundizándolo. Entonces, yo entiendo que a muchos les debe dar vergüenza decir ahora, no voy a preguntar ahora porque la clase ya pasó. Pero no, justamente, no les dé vergüenza porque para eso quedan las clases puestas, ¿no? O algo que salió mal en el examen. Por ahí, en general estaban bastante bien, pero algún examen de barroco no estuvo bien. Hubo uno o dos que no estaban bien. Entonces, bueno, no importa. Si hay dificultades, las volvemos a revisar entre todos. Si alguna persona no entendió, no les dé vergüenza. Bien, en relación con alguna pregunta sobre esto, alguna acotación. Bueno, en relación con el trayecto 3, sin duda la gran figura es Bello. Si alguno estuvo por Chile, siempre cuento esta anécdota porque a veces que las cuestiones visuales impactan más que las elucubras. Está en la universidad, en Chile. Bueno, la universidad. ¿Y qué tiene la universidad? Una se llama Andrés Bello y hay otra que se llama, creo que es la de Santiago, siempre me confundo si es la Universidad de Chile o la de Santiago, que tiene una mole maciza en la vereda que no es una estatua así grácil, sino que es una cosa que uno se le viene encima, y que yo siempre lo pongo como ejemplo de lo que significa Bello. Es decir, la instalación de Bello en Chile es pesadísima, es como un ineludible, y ni siquiera es chileno, pero ha tenido tanta importancia la contribución que él hizo
bueno, hay una editorial Andrés Bello, está la Universidad Andrés Bello, es decir, fue legislador, fue el que organizó la gramática castellana, el Código Civil, la cuestión, pues, se metió en cuestiones de derecho internacional, escribió, bueno, reinauguró la Universidad de Chile, es decir, le dio una estructura y articuló el sistema de enseñanza primario con el secundario y con bueno, la formación de los maestros, colocando a la universidad como si fuera la instancia que evaluaba y garantizaba, digamos, hay una organización educativa que trasciende ampliamente los estudios superiores, impresionante, ¿no? Bueno, y esas estatuas, hay como tres, que uno las ve y se da cuenta de que la presencia, bueno, es un tremendo escritor, ¿no? Tremendo escritor. Encima vivió como 80 años, así que tiene una vida larguísima. Este artículo que hace relación, Cristina, le sirve a ustedes sobre todo para contextualizar una etapa que justamente dio lugar a estos dos larguísimos poemas que van a leer. No se imaginen un sonetito, sino que son tremendos poemas, muy, muy largos. No recuerdo la cantidad de versos que aparecen, pero, digamos, hay un proyecto importante y son fragmentos, porque en realidad el poema total, que se iba a llamar América, era mucho más largo de lo que aparece ahí. Es un gran poeta, un escritor, un intelectual, podemos ya ir llamándolo, o un gran letrado, que trascendió ampliamente lo que son las letras, o la escritura ficcional, si queremos, y que lo podemos presentar como un políglota. Frente a esta figura maciza que ocupa principios del siglo XIX, aunque creo que nació a fines del XVIII, pero su producción, sobre todo, se desarrollan en los primeros decenios y después el discurso de la inauguración de la Universidad de Chile es posterior, siempre en la primera mitad del siglo XIX. Frente a esta mole, que es bello, el pobre Viscardo queda totalmente empequeñecido. En realidad es una figura anterior a Viscardo, pero no es una figura estrictamente literaria. Y ahí tenemos un problema, como lo teníamos en Colón. Muchos podrán decir, ¿por qué empezamos con un diario de viaje que es un texto administrativo? Bueno, porque ese diario impacta, y bueno, justamente uno de los textos que estoy preparándoles tiene que ver con este concepto de genotexto o grado cero de lo que va a ser la escritura latinoamericana futura, aún hasta la escritura contemporánea. Ese fue el sentido de poner el diario de Colón como primer texto, no es estrictamente un texto literario. Bueno, la carta a los españoles americanos, que es el texto que van a leer de Viscardo, que es una carta pública política, que circula clandestinamente entre grupos pseudo-masónicos o masónicos, digamos, los que están cocinando la cuestión ideológica de la emancipación americana. Entonces es una carta clandestina, panfletaria, condenada bueno, por la Inquisición, calificada con los peores adjetivos, nefasta, incendiaria, peligrosa, sediciosa, todo lo que tenga que ver con el incitar la rebelión, la revolución, el corte con el lazo colonial. Ese sería el gran contenido que es explosivo en su momento y ha hecho que el escritor, el autor de la carta, porque no sé si conviene plantear que Viscardo es un escritor, es alguien que escribió un texto, pero no se concebía a sí mismo como un escritor. La escribe en otro idioma, lo escribe en francés. Es decir, hay una serie de elementos, que no voy a explayarme ahora, que hablan de una situación de enunciación en donde era necesario usar ciertas argucias o artilugios para que este escrito circulara. Como ven, no es una situación literaria de alguien que quiere fama o que quiere que se hagan ediciones así, urbi et orbi, sino que es alguien que quiere que ese escrito circule
subrepticiamente que llegue a determinados grupos, los grupos que están planeando, pensando, instrumentando lo que van a ser las guerras de la independencia, y que el objetivo era lograr la emancipación americana. Pero en esa carta, ya en el título, Carta a los Españoles Americanos, se empieza a cocinar, digamos, para decirlo más coloquialmente, lo que va a ser el sujeto político hasta ahora inédito, que es el sujeto americano. Los españoles americanos es un concepto que prácticamente no había sido enunciado. Entonces, la carta habla de quiénes son los españoles americanos, cuál es su deber o su misión, habla de una urgencia de poder lograr ciertas acciones, la unión, la organización, el corte con el poder colonial español, y va a ser distribuida estratégicamente de manera que llegue a ciertas manos para que eso se transforme en una acción. Es decir, la idea de la carta también es pasar del plano de las ideas al plano de la acción política, militar, etc. Entonces, un escrito poderosísimo. Pero insisto, voy a hacerme abogado del diablo. ¿Por qué poner ese texto y no otros más literarios, en donde hay un lenguaje más menos político, menos directo, menos agresivo, si quieren también? Porque este texto va a ser el texto base, inspirador, de otro tipo de literatura que va a ser la literatura, por ejemplo, que ustedes van a leer en el modernismo, donde continúa esta idea del nosotros, que es la persona que instala el texto de Viscardo. El texto de Viscardo abre, junto con otros textos, el discurso del nosotros americano. Empieza a hablar de un sujeto que todavía no estaba constituido como tal, pero que se empieza a constituir en ese gesto de escritura de este autor que, digámoslo, era un ex jesuita peruano, que había sido exiliado cuando echaron a los jesuitas en 1767, y llegó primero a Italia y luego fue invitado por la Oficina de Asuntos Extranjeros o Exteriores, la Foreign Office británica. Entonces, la carta terminó de escribirse en Londres. Y llegó, por una larga historia, llegó a manos de Miranda, y Miranda la hizo traducir y empezó a circular clandestinamente por toda América y a inspirar lo que se proponía el autor. Esta carta inspiró, por ejemplo, un texto que ustedes van a leer en el cuarto trayecto, que es Nuestra América, de José Martí. Entonces, ahí sí entendemos que, habiendo leído la carta de Viscardo, podemos entender la construcción, que ahora sí, dentro de lo que llamamos literatura, ensayo, artículo periodístico escrito con un estilo literario, vamos a encontrar en un gran escritor, ahora sí, la palabra escritor es totalmente pertinente, como José Martí, el modernista cubano, que ustedes reconocerán como héroe de la independencia cubana e inspirador de la Revolución Cubana de 1959. ¿Quedó claro? Es decir, van a encontrar a lo largo de la selección de lecturas que hacemos, lecturas que están incómodamente colocadas dentro de la literatura, pero justamente la literatura latinoamericana se caracteriza por eso, por un cruce entre textos que mezclan esferas en otros continentes estarían más separadas. En la literatura latinoamericana, el cruce entre literatura y política, por ejemplo, es absolutamente casi como una constante, ¿no? Así como la literatura y la ciencia lo es, por ejemplo, en algunos textos de Sor Juana. Entonces también hay una gran apertura y como una heterogeneidad temática también, ¿no? Es decir, son textos que toleran la convivencia de finalidades y de objetos. Por ejemplo, estoy pensando en un texto que no leen, pero bueno, habría que difundirlo, que es El Primero Sueño, o El Sueño,
de Sor Juana, que es un larguísimo poema que valdría muchísimo la pena. Alguna vez tenés que dar un seminario del Primero Sueño, porque da para bastante. ¿Yo de un seminario del Primero Sueño? Sí. Y bueno, alguna vez se quedó dormido, pero tengo bueno. que tirarle así y después lo agarra. No, Pero sí, le hemos dado en el posgrado, de Neptuno alegórico, es un podemos dar del texto Primero Sueño. maravilloso, maravilloso. Bueno, el de Vizcardo también, cuando ustedes lean Martí, van a poder interconectar y van a encontrar que hay como, a ver, es una carta política, una carta que circula clandestinamente, y lo otro es un ensayo que se publica en periódicos, hay una gran distancia, y hay un estilo que, por supuesto, Vizcardo no tiene. Pero hay una interconexión que haber incluido a Vizcardo en el programa enriquece la lectura de Nuestra América de José Martí, que es un texto de fines del 19. El de Vizcardo es de 1791, fines del 18. ¿no? Pero fíjense cómo una idea que está formulada, no digo que sea el primero, porque hay algunas otras referencias a un discurso del nosotros, pero a fines del 18, a fines del 19, es decir, después de un siglo, empieza a formularse con mayor, de una manera más acabada. Todavía sin que exista Hispanoamérica o América Latina o nuestra América de la que habla Martí, pero la literatura operando como un anclaje de una subjetividad que estaba como queriendo hacer. Yo creo que todavía estamos preguntándonos qué es ser latinoamericano, porque hay tantas versiones y tantas, digamos, es un contenido conflictivo que permanece como indefinido, como algo problemático, pero en ese tramo, que es el largo siglo XIX, pasa a ser una cuestión incluso constitutiva de la formación o de la construcción de la identidad, una de las tantas versiones, ¿no? Pero no existe una identidad así indiscutible, es decir, siempre hay un bisel más o algún elemento más como para añadirle conflictividad o a reconfigurarlo, ¿no? Pero bueno, les quería adelantar que no se esperen un texto literario, van a encontrar un texto sí atractivo por lo pamfletario, porque es, a ver, cuando habla de los españoles, carga las tintas, y eso es lo que la Inquisición en cuanto captó la carta, decidió no dejarlo pasar, porque van a ver que hay imágenes muy fuertes. Bolívar, en una carta un poco posterior, de 1815, en la Carta de Jamaica, hablaba de la desnaturalizada madrastra, para referirse a la madre patria, bueno, lo que antes se llamaba madre patria, que es España, ¿no? La imagen que Bolívar, también heredero de esta retórica de Vizcardo, retórica pamfletaria, incendiaria, provocativa, llama a España desnaturalizada madrastra, es decir, como alguien que no es naturalmente nuestra madre, sino que nos fue impuesta, ¿no? Bueno, eso como para activar la lectura del texto, y después, bueno, yo junto con el texto les subo un artículo que publiqué pensando en la caracterización del siglo XVIII hispanoamericano, pero en donde doy algunos elementos biográficos. Es un artículo largo, pero no excesivamente largo, y creo que es bastante claro. No me caracterizo por ser demasiado oscura en mi escritura. Entonces, ahí pueden encontrar la síntesis, y tomo algunas ideas de la bibliografía que ustedes tienen que leer. Entonces, yo les sugeriría que leyeran lo de Vizcardo, y no voy a repetir en mi clase lo que tiene el artículo. Es decir, en la clase lo que voy a hacer es completarles algunos de los textos que me parece que tienen que ser lecturas básicas fundamentales, y voy a hacerles creo que tengo ya hecho, casi terminado, una base de digamos, una puesta al día teórica de la idea de sujeto de la enunciación, pero lo que les estoy preparando es un recorrido hacia atrás, desde
el diario de Colón, es decir, los textos que ustedes han ido incorporando, y ir deteniéndome a cómo esa idea de sujeto de enunciación fue como cargándose de ciertos contenidos, hasta llegar a Ricardo. Después vamos a seguir, pero me pareció más oportuno trabajar eso ahora que en esas primeras clases cargarlo de tanta cosa teórica que no se podía cotejar con textos concretos. Así que espero que eso sea más útil ahora. Cualquier dificultad que surja, por supuesto que la vamos a ir tomando e intercambiando, ¿no? Pero me parece que es el momento, pero estamos justo en la mitad de bueno, ya casi ingresando en la segunda mitad de la materia. Bien, con eso ya creo que terminaríamos. No sé, Montserrat, si querés hacer alguna aclaración a lo que vos preparaste, alguna indicación. Bueno, yo el martes pasado subí la primera clase práctica de Bello, no sé si han podido verlo, pero bueno, todo lo que subí es complementario a lo que se complementa, ¿no?, con lo que van a ver en los teóricos con Mónica y con Cristina. Hay un video de presentación muy breve, después la clase práctica, donde analizo algunos fragmentos para que tengan como modelo, como guía, y una breve actividad propuesta, que reitero lo que decían hoy también Mónica y Cristina, está bueno que participen de esas actividades, más allá de que vaya pasando el tiempo y estemos en otras unidades, porque eso hace que lleguen de una mejor manera tanto a los... Se cortó. Un ejercicio práctico que los va a ayudar. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, pero se ¿Me escuchan? corta. Sí, ahora sí. Ahí está. Bien, no, decía simplemente eso, que está bueno que participen de las actividades breves que les proponemos para llegar mejor al parcial o a los trabajos prácticos. Y no sé, Mónica y Cristina, si quieren comentar lo de del trabajo práctico 2, que hemos recibido pocos, no sé si hay alguien que no entregó y tuvo algún inconveniente, sí, que, bueno, se puede comunicar con nosotras. Sí, necesité acordar. Teníamos que avisar, si alguien no llegó con el segundo práctico, pero lo quería presentar, les damos un margen. Traten no sé si justo ustedes, capaz que ustedes justo lo entregaron, pero si saben de algún compañero que no llegó en la fecha, pero lo quería presentar, que lo entregue. Le vamos a correr un poquito la fecha de entrega para que puedan practicar, porque está bueno tener una devolución de lo de barroco. Menos Tal mal, vez tendríamos que ponerlo en el aula virtual y avisar en Facebook que le damos un tiempo más como para entregarlo. Sí, lo avisamos ahora. Buenísimo. Bien. Bueno, después con respecto a las características del segundo parcial, déjennos un poquito de tiempo para poder ponernos de acuerdo, porque tenemos que ver cuántos son. Lo que sí casi está decidido, me parece, Cristina, que ya lo podemos ir anunciando, es que va a ser oral, eso seguro. Y va a ser algo muy puntual, ustedes van a tener un texto, una cuestión, y van a tener que resolverla, pero va a ser trabajo discursivo. A ver, no es que no puedan decir, vieron que a nosotros nos gusta contextualizar, es decir, dónde se hizo, cuáles son las condiciones, digamos, de enunciación a partir de las cuales se pensó y se escribió o emitió el texto. La base va a ser cómo van trabajando ustedes ciertas cuestiones, no temáticamente, sino a través de la construcción discursiva, ¿no? Que no es lo mismo, es decir, lo temático lo resolvemos en una síntesis de argumento, de ideas principales, pero lo otro implica ir como desarmando esa trama discursiva que da lugar al texto, ¿no? Así que, bueno, seguramente tenemos que ver el cronograma, ver si dejamos la fecha. No sé si, ¿alguien tiene el crono con la fecha? Sí, tenemos el cronograma. Tenía una fecha puesta. Esperen, a ver un segundito que ya lo...
Ya lo busco. Lo que había una fecha puesta en el 25 para el recuperatorio del segundo parcial. Eso sería Sí, el ese es caso el de domingo. alguien, Ahí claro, alguien que no entregó en la primera fecha. claro. Y el cronograma que teníamos, el segundo parcial, ya lo estoy abriendo, era el 12 de noviembre. Lo veo como medio pronto. Sí, podemos mover. Bueno, eso lo Movemos. pensamos, se lo comunicamos, pero la idea sería que ustedes tuvieran un tiempito como para poder consultar. Digamos, no es la idea que lo trabajen solos, como hicieron con el primero, sino que en el segundo pueda haber una consulta, ¿no? Tampoco se lo vamos a armar nosotros, pero porque como van a tener doble dificultad, el video y la preparación del video, salvo que alguien tenga dificultades enormes, bueno, eso por favor nos lo hablan, pero nosotros les daríamos la consigna y tendrían tiempo de ir preparándolo y de hacer una consulta, ¿no? Por la forma que le indicaremos. Una consulta sobre ese parcial. Más allá de que nosotros vamos a tener que aparecer con cámara en lo posible, ¿se va a necesitar algún análisis como de, por ejemplo, algún PowerPoint que tengamos que hacer? Porque eso es más difícil para armarlo, al menos en mi caso, de hablar con un PowerPoint al mismo tiempo o con imágenes. Quizás tendría que averiguar cómo solucionar el tema de grabarme con otro. No, pero después les mandamos un instructivo. Fácil. Bueno. No es tan difícil. Se llama, ustedes mismos. Sí. Ahora hay una versión de PowerPoint que vos sumás el video. Es decir, creo que vos, Montserrat, utilizaste esa. Yo lo hice. Armar una presentación y además superponer. Claro, por Zoom lo hice yo. O sea, me grabé a mí misma, que es lo que hace Cristina. Claro. Vos haces por Zoom, ponés compartir pantalla. Ahí está. Y puede ser un PowerPoint, puede ser un Word, no hace falta que sea PowerPoint. Ok, buenísimo. Hay cosas que son en Word, pero compartís la pantalla y vos te vas grabando, o si apagás la cámara, estás en off. Como es un parcial, sería bueno que dejen la cámara. Claro. Otra gente, esto es más casero todavía, pero bueno. El celular. Para que tengan toda la gama. Otra gente lo que hace es arma, qué sé yo, en un afiche, una especie de esquema, lo que harías, lo que copiarías en el pizarrón, o lo que llevarías en una diapositiva, si usas algún medio digital, o en una cartulina, y te filmas, lo pegas en la pared y te filmas a vos misma, como si fuera una pizarra. Es decir, ahí lo dejamos librado. Sean creativos, suéltense y sean creativos. Bueno, por supuesto que tenga un viso de formalidad, pero eso les va a llevar un tiempito, pero el tema es que ustedes deben tener resuelto lo primero, la cocina de cómo lo van a presentar, cómo van a hacer el análisis, y el punto 2 es cómo lo voy a implementar en el acting, en la performance, ¿no? ¿Se entiende? Porque no los veo, son... No, bueno, pero no tienen la instrucción todavía, pero claro. El segundo parcial es menos contenido, porque es un tema que tienen que preparar. Supónganse, para seguir con Vizcardo, sería la configuración discursiva o la construcción discursiva de la patria en la Carta a los Españoles Americanos de Vizcardo. Es un texto no tan excesivamente largo, es bien puntual. Y ustedes lo tienen que resolver en 10, 5 minutos, breve. Entonces, es de afinar la puntería, pero uno, para afinar la puntería, debe tener que hacer un análisis bien minucioso, como para poder responder alguna pregunta si se la hacemos, ¿no? Bien, todavía no tenemos del todo claro resueltas algunas cuestiones, así que por eso no queremos adelantarnos, eso lo tendremos que hacer ahora. Sí. Bueno, ¿algo más que quieran preguntar? Yo tengo que hacer una aclaración, porque además de quedar fijada con una imagen ridícula en el otro audio,
en el otro video que hicimos, la videollamada, se deslizó un error de mi parte, porque en algún momento empezamos a hablar del discurso de Vargas Llosa sobre el Garcilaso, y dijimos que era cuando recibió el premio Asturias. Nada que ver, fue un discurso que él dio en un lugar como una especie de centro cultural, así que esa aclaración en la clase de Garcilaso se las pongo por escrito. Y otra cosa que es así, fue una burrada mía, que no sé de dónde lo saqué, pobre Vargas Llosa, que como escritor es inobjetable. Sí fue premio Nobel, tenía razón Carolina, y ella lo puso en las clases prácticas, así que por favor, eso fue un error mío, que muchas veces uno habla pavadas y no se da cuenta que quería aclararlo y que quede la grabación, porque acá a Carolina ya te pedí disculpas, pero digo, no sé cómo se me... Y lo más lindo es que yo he leído, he sido jurado en una tesis sobre García Vargas Llosa. No sé cómo reciente, es el sexto premio Nobel del 2010. ¿Qué? Bueno, es el último, el sexto premio Nobel latinoamericano. Claro, el último, sí. Tenemos bueno. Miguel Ángel Asturias, Gabriela Mistral, claro, es el último Neruda, latinoamericano. García Márquez, me está faltando uno. Octavio Paz, Octavio Vargas Paz. Llosa. Sí. Bueno, nada más. Nos vemos entonces. Vamos a hacer la próxima videollamada, será la del práctico. Sí, creo que les toca. Sí, o en modernismo. Claro, la presentación de modernismo. La presentación de modernismo. De trayecto 4, porque este trayecto es corto. Bien. Bueno, quedamos así. Cualquier cosa se comunican con nosotros. Bien. Bueno. Sigamos. Y alienten a sus compañeros para que entreguen ese práctico, así pueden... Bueno, tienen que haber entregado el parcial. Si no entregaron el parcial el domingo, ya se caen. Pero bueno, nos veremos en algún momento. Chau, chau. Que sigan bien.